Podrá parecer raro, pero para el guionista, el guión suele ser el último paso, las últimas palabras en teclear. La razón ya la tenemos clara. Antes del guión, es esencial escribir una serie de textos que darán mayor orden, coherencia y calidad a nuestra obra. Ese es el objetivo de la Biblia audiovisual. Este documento nos permite desarrollar nuestra historia con precisión y claridad a fin de llegar al guión con la absoluta certeza de saber cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo acaba nuestro relato audiovisual. Como recordarán, el primer texto a escribir es el storyline, la historia en 90 palabras, incluyendo el final. Otros guionistas hablan también de la importancia de redactar el logline, que como se podrán imaginar es mucho más breve, de 45 palabras como máximo, y haciendo énfasis en el principio de la historia a fin de enganchar. Claro está, pueden escribirse los dos. No obstante, lo esencial es presentar un texto siempre breve que explique con eficacia a quién financiará el proyecto, de qué va tu historia, quiénes la protagonizan y cómo termina. Después está la premisa, una oración o conjunto de oraciones breves que explica la moraleja, esa sentencia que guiará las acciones de lo que ocurre en tu relato. Recuerda que la premisa debe ser coherente con lo que ocurre en la historia. Si tu premisa, por ejemplo, es «las drogas matan siempre», no tendría mucho sentido que escribas la historia de dos cocainómanos que al final viven felices y drogados para siempre, ¿no? El anterior es un ejemplo burdo y simplón, pero recuerda que al final debe existir un mensaje no explícito que debe guiar las acciones de tus personajes. Después vendrá la sinopsis, y aunque realmente nadie lo establece, vale la pena incluir el esquema actancial de Greimas. Vamos por partes. En primera instancia, la sinopsis, no lo olvides, es un storyline más largo, en concreto de 1 a 3 cuartillas de extensión. Sirve para introducir más detalles a la acción principal y definir personajes secundarios, tal y como ocurre con el argumento que establece la totalidad de las acciones en la historia, pero se escribe posteriormente. A fin de cuentas, recuerda que este hijo nuestro llamado el guión tiene que ir creciendo en un vientre llamado Biblia audiovisual. De vuelta al esquema actancial, es importante reiterar por qué es tan importante. Establece elementos fundamentales en cualquier historia, actantes que deben estar en el relato para que éste se desarrolle con naturalidad e ingenio. Y a todas estas, ¿funcionará con todos estos conceptos mi Biblia? ¿Se venderá mi historia? ¿Le gustará a la gente? Nadie nunca ha tenido respuestas certeras a esas preguntas antes de que la historia llegue a la audiencia. Por ello, al primero o a la primera que le tiene que gustar es a ti. Sé honesto y sé honesta con lo que narras y empieza a teclear para el despegue. Ya lo verás, escribir es otra forma de volar. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.